Muchas gracias por estar aquí en esta nueva edición de los Jueves de la Memoria tras el verano. Antes de entrar de lleno en el tema que nos reúne hoy aquí, queremos informaros de algunas actividades en las que nuestra asociación está trabajando. Como sabéis, este verano hemos estado muy ocupados con la segunda campaña de las exhumaciones de las fosas de Colmenar Viejo, campaña que todavía no ha finalizado. Tras un receso, esperamos que la semana próxima comiencen los trabajos y completen la exhumación. Me ha llamado la directora del proyecto de los trabajos de exhumación y me ha confirmado que el miércoles 27 empezamos los trabajos de exhumación hasta acabar. El resultado hasta ahora es muy estimulante. De los 108 fusilados, hay 18 que están enterrados en sepulturas familiares, por lo tanto buscamos los restos de 90 personas. En la campaña del verano pasado se recuperaron 12 esqueletos completos y se tomaron muestras de algunos más que se encuentran bajo otras sepulturas. En la de este año llevamos 41 completos y restos mezclados de varios más por estar sobre el nivel freático del cementerio. Nos vamos acercando poco a poco al número total de fusilados enterrados en ese cementerio. A continuación, Luis Pérez Lara, el presidente de nuestra asociación, os va a leer un poema que hizo durante los trabajos de exhumación este verano. Buenas tardes. Primero, gracias a los que están conmigo en la mesa. Es un placer tenerles hoy aquí, porque nos van a hablar de un tema que es de lo que nosotros tratamos en todo momento, de memoria democrática, que nos va a esclarecer mucho cómo se produjo el golpe de Estado y cómo se logró que fracasara inmediatamente y lo que vino después. Tomar una nota, porque ese debate no se ha terminado todavía. El relato que tenemos es el de los golpistas. Bueno, esto está escrito con la emoción, las alegrías y las emociones que sufrimos durante todo el mes en las exhumaciones. Los familiares de las víctimas estuvieron desde el primer momento todos los días allí, y claro, viendo con la esperanza de que uno de los cuerpos que salían de las fosas fuera su familiar. Ahí es la primera fosa civil de la Comunidad de Madrid que se exhuma, y claro, en esas emociones es como me vino la necesidad de escribir algunas de las cosas que iban saliendo en el corazón, sobre todo. Lo titulo El verano del 39. El verano del 39, 84 años ya, y aún yacen bajo la tierra republicanos de paz. Con ilusión construían una España progresista, pero llegaron las hordas bajo el mando del golpista. Las órdenes fueron claras, por escrito y con su rúbrica. El objetivo primero, aplastar a la República. Ni progreso ni cultura, ni las conquistas sociales. Hay que matarlos a todos, que no queden ni señales. Maestras de la República, maestros republicanos, los primeros en caer, tan vilmente asesinados. Alcaldes y concejales, sindicalistas de trabajadores del campo fusilados sin razón. Compañeros, camaradas, ¿dónde fueron a parar vuestros cuerpos masacrados que tanto nos cuesta hallar? Os ocultaron vilmente tras las cortinas del odio y que nadie conociera tan criminal episodio. Hay que sacar de la tierra a nuestros republicanos y desamordazarles y regresarles, hermanos. Ya hemos bajado a las fosas, saldréis inmediatamente para que vuestras familias os entierren dignamente. Que Benita vea su sueño de una vez realizado y pueda abrazar los huesos de su padre asesinado. De abrir heridas nos culpan cuando intentamos buscaros, sin cerrar las que se abrieron y aún continúan sangrando.
¿Hasta cuándo la barbarie, el miedo y la humillación? Hay que romper las barreras del odio y la sinrazón. Hay que redoblar la lucha, recuperar la memoria, que la juventud conozca esa parte de la historia, que crezca la democracia, alto a los negacionistas, reivindicamos valores de la Segunda República. En cuanto a los proyectos en marcha, los más inmediatos son la segunda jornada sobre memoria histórica democrática en los pueblos de la provincia de Madrid, de 1931 a 1948, que tendrá lugar en este mismo espacio el sábado 7 de octubre desde las 9:30 de la mañana, y a la que estáis todos invitados. Colocar una piedra de la memoria, Stolperstein o algo así en alemán, en homenaje a Tomás Pereira Ribera, vecino de este pueblo que se exilió a Francia, participó en la resistencia, fue detenido por la Gestapo y deportado a Mittelbau-Dora. Afortunadamente fue liberado. Esperamos poder colocar la piedra en su domicilio familiar, la calle Bilbao número 20 de nuestro municipio, a mediados del mes de octubre. Os recordamos que todavía está abierto el tercer certamen de relato corto sobre memoria histórica democrática. Podéis enviar vuestras colaboraciones hasta el 15 de octubre. Y por último, que estamos pendientes de los permisos necesarios para emprender el diseño y colocación de un memorial en el cementerio de San Sebastián de los Reyes en recuerdo y homenaje de los 32 fusilados al acabar la guerra, 25 en Colmenar Viejo y 7 en el cementerio del Este de Madrid. Llevamos recogidos 4.238,50 euros que se encuentran depositados en nuestra cuenta corriente. Hoy estamos aquí para hacer un homenaje a 30 militares que fueron fieles al gobierno de la República y que pagaron muy cara su fidelidad. Unos fueron juzgados y ejecutados, otros lograron exiliarse, todos fueron expulsados del ejército. Esperamos que esta exposición, que nos ha sido cedida por la Fundación Pablo Iglesias, sirva para sacarles del olvido y colocarlos en el lugar que les corresponde en la historia de España. Tenemos la suerte de contar con la presencia de su presidenta, María Luisa Carcedo Roces. Médico de profesión, en su dilatada vida profesional ha ocupado multitud de cargos, tanto en el campo de la salud como en el de la política. Por citar algunos, ha sido directora general de Salud Pública en el Principado de Asturias y ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España. En la actualidad es consejera permanente de Estado, siendo presidenta de la sección novena del Consejo de Estado. También está con nosotros, ¿me lo he saltado? Aquí. También está con nosotros el comisario de la exposición, Guzmán Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en la Guerra Civil y el franquismo. Es una figura imprescindible en la reconstrucción de la memoria histórica democrática de nuestro país. Muchas gracias a los dos por venir a la inauguración de la exposición. Y cuando quieras, Luisa, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes y sobre todo muchísimas gracias por acudir a este acto. Da gusto ver este salón lleno y sobre todo ver el motivo por el que está este salón lleno, ¿no? Que es no olvidar, tener presente nuestra historia bastante reciente. Y en unos tiempos en los que se están pervirtiendo las palabras y que hay un intento claro de relectura de la historia, se hace cada vez más necesario que recordemos y que hagamos el esfuerzo
demostrar la historia. Por eso son tan necesarios los historiadores que se dedicaron a estudiar esta etapa de nuestra historia. Hace un par de semanas, con motivo del Día de Asturias y de la entrega de las medallas de Asturias, se reconoció a una mujer miliciana que todavía vive, que estos días hace 105 años, y a mí me pidieron que hiciera la reseña en el periódico regional de su figura, y yo lo titulé de la esperanza de Ángeles Flórez Peoncas, es así como se llama, a las penalidades de Maricuela. Maricuela es el nombre de guerra que tenía a propósito de una obra de teatro que se titulaba Pobres del Mundo Unidos, y ella representaba a un personaje que se llamaba Maricuela. Ese nombre le quedó de por vida, ¿no? Con esto quise significar lo que significó la República para en general los trabajadores, ¿no? pero para las personas de bien de aquella España, ¿no? La ilusión que supuso la Segunda República y lo carísimo que lo pagaron. Decía al inicio que estamos en unos tiempos de perversión del lenguaje y estamos escuchando la perversión de palabras tan sagradas para esa época de la historia y que sigue siendo sagrada para muchos de nosotros, que es la palabra libertad. El liberalismo, que pasó de ser una idea y un concepto progresista y vinculado a la libertad a ser ahora pues un concepto más reaccionario y del capitalismo más rancio, ¿no? O lo que está sucediendo con la justicia social, que fue otro de los grandes objetivos de la Segunda República, la emancipación de los trabajadores, que era un objetivo fundamental, ¿no? Y estamos viendo cómo se está despreciando la justicia social, una acción que únicamente pretende tener una sociedad más justa y que la riqueza que haya en cada tiempo y lugar sea compartida por todos, ¿no? Estamos viviendo esos momentos y estos momentos entrañan un grave peligro. A mí me tocó escuchar en el Congreso de los Diputados a portavoces de Vox decir barbaridades sobre la Segunda República, que no me atrevo ni a repetir porque no debemos de prestarles oído, pero sí que nos generen alerta, ¿no? Alerta y reafirmarnos en la necesidad de recordar aquella etapa histórica, porque hay muy pocas personas que hayan caído en la cuenta que nuestra Constitución, que ahora defiende tan fervorosamente la derecha, que no la votó, nuestra Constitución tiene su base y su origen en la Constitución de la Segunda República, en la Constitución del 31, que eran esos los grandes objetivos de democracia, de libertad y de justicia social, básicamente, ¿no? Y contra eso pues hubo ese golpe de Estado, esa sublevación, que gracias a estos 30 militares honorables pues se convirtió en una guerra civil por la resistencia que, apoyados en ellos, ofreció el pueblo español, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos más obligación que nunca de recordar esa etapa, de reivindicarla y de combatir ese intento de revisión histórica y de relectura que se está haciendo. Bueno, hubo muertos por las dos partes, hubo atrocidades por las dos partes. Una guerra, pues es una guerra, ¿no? Pero no podemos
permitir esa equidistancia, porque no existe equidistancia ante un golpe de Estado y un aplastamiento a las ideas que defendía la República y que seguimos defendiendo, de la libertad, de la democracia, de la justicia social y de los derechos de ciudadanía a los que vemos que se están resistiendo hasta llegar al Tribunal Constitucional a cualquier derecho nuevo que se intente instaurar legalmente en nuestro marco jurídico, en nuestras reglas de convivencia, ¿no? Pasó pues, con el aborto, con la eutanasia, con los derechos de personas del mismo sexo, etc. O sea, hay todo un elenco de derechos contra los que la derecha peleó hasta todas las instancias posibles, ¿no? Pero no queda aquí. Los derechos sociales, que ahora parecen que son suyos, pues leemos los diarios de sesiones de cuando se aprobó la Ley General de Sanidad, de Ernest Lluch, y parecía que se hundía el mundo, porque hacíamos una Ley General de Sanidad y lo mismo con las pensiones no contributivas, etc., ¿no? Con todos y cada uno de los nuevos derechos, ya no digamos derechos civiles, sino incluso los derechos sociales, ¿no? Claro, estamos en un momento peligrosísimo, no solamente en España, sino en todo el mundo. Es preocupantísimo lo que está pasando en otros países, como Chile o como Argentina, con dictaduras tan recientes y que ahora pues, tengamos esos personajes, ¿no? Por eso es una alegría ver este salón pues, prácticamente lleno, por un motivo como este, y que tenemos que conseguir que estos asientos, por los pocos que hay vacíos, pero sobre todo que tuvieran por ahí atrás de pie jóvenes. Los jóvenes tienen que saber cuál es nuestra historia, tienen que saber por qué estamos aquí, tienen que saber qué sucedió cuando se intentó lo que ahora tenemos en otros tiempos y que fue frustrado de esa forma tan bestial, tan horrorosa y como tantísimo sufrimiento, no solamente en ese momento del alzamiento y de la guerra civil, sino en la posguerra. Este mismo fin de semana, no me resisto a contarlo, este mismo fin de semana en Asturias pues se celebró un acto que se celebra todos los años en recuerdo a 20 mineros que en el 48 fueron arrojados a una sima natural vivos. Y como seguían gritando, les tiraron gasolina y prendieron fuego. Eso fue en el 48. Tuvo mucho eco y mucha repercusión porque, bueno, pues se hizo eco en Naciones Unidas y tuvo más difusión gracias a la labor de Ignacio Prieto. Pero que en definitiva, y yo ya termino porque lo interesante ahora es escuchar la historia, ¿no? Siempre tuvimos esta responsabilidad de recordar lo que pasó y de ponerlo en valor, porque más allá del momento histórico, de las convulsiones que había en aquel momento, eran unos objetivos tan nobles y tan defendibles que no podemos tolerar que se perviertan, y sobre todo esa perversión de las palabras, que a mí me da muchísima pena y da mucha rabia, ¿no? Que se apropien de la Constitución, bueno, bienvenido sea, aunque sea tarde, mal y nunca, y sobre todo, bueno, que la interpretan de aquella manera porque cumple lo que cumple y no cumple lo que no cumple. Pero que esa Constitución es heredera de la Constitución del 31, que fue, como decía, de la ilusión de Ángeles Flórez de Ong, de esa ilusión que despertó la Segunda República, esa ilusión por la democracia, por la libertad, por la justicia social, por la emancipación de los trabajadores, a las consecuencias que tuvo ese deseo tan noble, ese esfuerzo tan noble, tuvo el pago que tuvo. Y estos 30 militares que aquí exponemos, pues fueron unas víctimas en primer lugar, ¿no? En primer lugar. Por tanto, bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí
y a seguir con esta ilusión, trabajando por dignificar a las víctimas, por dignificar a todas estas personas de aquí, que fueron represaliadas, pero que se conectan con lo que está sucediendo por toda España, recuperar la memoria y también los restos físicos, ¿por qué no?, que están por ahí en las fosas. Y por resistirnos a esta revisión histórica pretendida y a esta reversión del lenguaje. La defendemos, la defendieron en la República, la seguimos defendiendo, pero una libertad con mayúsculas, no libertad para hacer lo que les da la gana sacándose las leyes, que es lo que defiende la derecha. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Soy capaz pues muchas gracias en primer lugar a San Sebastián de los Reyes por acoger el acto, a la Fundación, como siempre, por la exposición y a su presidenta por estar hoy aquí con nosotros, ¿no? Cometemos un error siempre que hay mucha gente, un historiador dice, pues le voy a contar. Así que bueno, intentaré ser breve y no contar una historia demasiado larga, porque también lo que interesa es contextualizar la historia y que tengamos un debate o pregunten lo que ustedes buenamente quieran. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que se acaba de decir en ambas intervenciones, y nosotros tenemos una función muy clara que es realmente situar nuestra evolución histórica, ¿no? Nada es distinta a la europea, salvo en algunas cuestiones como la que vamos a ver hoy aquí, ¿no? El problema fundamental es el militarismo. El militarismo es la proyección del ejército en la vida política, no es tampoco una cuestión exclusivamente española. Ya Cánovas, que no era tampoco muy progresista, pero sí era liberal, dijo que el principal problema de España en 1835 era el civilismo. Es decir, que el ejército se sometía al poder civil. Y esto es la larga historia de nuestro país desde este punto de vista, ¿no? El sometimiento del ejército al poder civil. Y la historia de la República, como saben, se vio truncada por este deseo político, se vio truncado precisamente por el deseo corporativo de una buena parte del ejército. Sin embargo, otra parte del ejército sí aceptó al gobierno, se aceptó su mandato civil, aunque una parte importante de ellos no comulgaba políticamente con la evolución de la República, pero se sometieron al poder civil, y muchos de ellos lo pagaron con su vida, ¿no? Creo que es uno de los colectivos menos conocidos y más olvidados, porque la sociedad no ha terminado de comprender su sacrificio, y porque el ejército los expulsó, a pesar de que muchos de ellos pues, siguieron su carrera en el extranjero o fueron pioneros en las enseñanzas militares. Así que el ejército a día de hoy no les ha quitado la sanción y no los ha readmitido. Sería una buena cuestión evidentemente simbólica, ¿no? Que supongo que a sus familias pues les iría más allá de lo simbólico de la reparación formal, ¿no? Pero bueno, no me quiero centrarme, que es algo complicado, como ven, simplemente en decirles por qué su actividad de estos 30 militares, por qué simplemente obedecer al poder civil, desarticuló los planes fundamentalmente del general Mola, que fue el director de la conspiración, para que triunfase el golpe, y en concreto para comprender la mayor parte de las regiones militares. Lo primero que tenemos que ver en eso, que me salto un poco casi toda la parte del preámbulo, lo primero que tenemos que comprender de eso es qué tenían previsto en el plan militar de la sublevación del 17 de julio, que es el primero de los planos que ven en la exposición, ¿no? El mapa. Nosotros en realidad lo que comprendemos es un mapa que tienen los golpistas en su cabeza, es un mapa territorial de España que tiene que comprender en torno a las sedes de las regiones militares. Lo que está previsto por Mola, que el 17 de julio se subleve el ejército de África en el protectorado español, y que al día siguiente Franco vuele desde Canarias a Tetuán para
vigila, que sería la pieza clave del golpe, que es el Ejército de África, ¿no? Ese mismo momento, a las 5 de la mañana, se estalla la rebelión simultáneamente en toda la península. Eso es todo lo que tienen que comprender. A diferencia de los golpes del 19, no van sobre Madrid, sino que todo se hace simultáneo de dos maneras, ¿no? Sobre Madrid irá el norte y el Ejército de África, pero a su vez lo que tienen que hacer, y esta es la novedad, lo que tienen que hacer es un golpe que ellos llaman centrípeto, ¿no? Hacia el centro o hacia el gobierno militar de donde esté la capitanía general de cada región militar, normalmente la capital de provincia. Ese movimiento es el que no terminan de conseguir, o donde es clave que los leales se mantengan leales, ¿no? Y ahí es donde el golpe fracasa, porque finalmente no terminan conquistando la mayor parte de las capitanías generales importantes. Sí, es cierto que la mayor parte de la Guardia Civil siguió las instrucciones reservadas de Mola, que era fundamentalmente abandonar las comandancias pequeñas y concentrarse en las grandes. El ejemplo clásico es el Alcázar de Toledo, pero la República consiguió desbaratar ese plan fundamentalmente a través de parte de la Fuerza Aérea, que se mantuvo fiel a la República, y es algo que se sigue desconociendo, a pesar de la superioridad militar franquista, gracias a alemanes e italianos. Una buena parte del ejército de la aviación no se sublevó, y sobre todo fue la Marina la que no se sublevó y consiguió bloquear el estrecho y además entorpecer el movimiento de Galicia hacia el País Vasco, que era el control del Mediterráneo, que una vez que tenían Mallorca pues hubiera dado la superioridad naval total a la sublevación. Esas dos cosas no se produjeron y vamos a ver brevemente por qué. Para eso hicimos una investigación que se vio truncada en parte en parte no, terminamos porque llegó la pandemia, pero conseguimos ver de toda la oficialidad española a 17 de julio del 36, estudiando sus nóminas y el escalafón, qué hizo cada uno, cómo se movieron, y eso nos explica, esa radiografía nos explica por qué el golpe no triunfó y por qué el golpe derivó en una guerra finalmente de 32 meses, ¿no? Porque también nos explica mucho de la evolución de la contienda. No solo es una guerra larga, es una guerra que, todo hay que decirlo, no consiguen ganar de una manera rápida, ¿de acuerdo? Y creemos que eso también se debe mucho a la capacidad del ejército profesional. Desde luego, la defensa de Madrid no se podía haber articulado nunca sin los militares profesionales, que no se fueron, que podían haberlo hecho, y eso es algo que tenemos que seguir reivindicando. Bueno, en definitiva, ahora paso a contarles mejor con diapositivas los datos, pero en definitiva tienen que olvidar que todo el ejército se sublevó en masa. Las jefaturas de Estado Mayor de las divisiones orgánicas no se implicaban en el golpe, aunque lo conocían. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. De los 9 jefes divisionarios, solo 4 participaron en la conspiración. Ninguno en Marruecos, que era donde estaba precisamente Franco. 6 se sublevaron, pero 3 se opusieron directamente. Ahí tenemos el primer bloqueo del golpe. El 29% de la oficialidad en activo no se sublevó, frente a un 36% que sí lo hizo. ¿Cuál es la diferencia? Lo comentábamos al principio. Los que dijeron que sí, pero luego abandonaron la zona republicana, ¿no? Los tibios que dijeron que sí, que fueron leales, pero después se pasaron a la zona sublevada, ¿no? El 35% restante abandonó la zona republicana. Y al abandonar el territorio republicano se sumaron automáticamente a la sublevación y decantaron la fuerza, ¿no? Esto significó un desequilibrio de más de 3-1 en cuadros de Estado Mayor en el territorio franquista, y esto dio, creemos, la superioridad militar a la hora. Así, a grandes rasgos dirá, pues bueno, lo que me ha dicho este hombre, voy a intentar, o vamos a intentar, es una investigación que nos ha llevado tiempo y no tiene prácticamente margen de error, porque es sobre los expedientes militares, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, más o menos a ambos lados, son la gran jerarquía del ejército, donde vemos que hay equidistancia, incluso en general de división la mayor parte se mantienen leales, 6 participan en la sublevación, 4 participan pero
no se sublevan ni tampoco se oponen, 4 se sublevan y 3 se oponen frontalmente. Los generales de división, en el otro lado, sí, de los 12 generales de división, solamente se sublevan 3. Cabanellas, Franco y Bodet, y 2 de ellos, Franco y Bodet, fuera de la península, con lo cual tienen menos posibilidades de acercarse a Madrid. En cambio, el 9 no se sublevaron frontalmente. Esto es algo muy importante. ¿Dónde está, como pueden ustedes ver aquí, de la cuestión? ¿Quién decanta la cuestión dentro de la oficialidad del ejército español? Que este golpe lo que hace fundamentalmente es romper en dos el ejército, ¿no? Los republicanos al día siguiente del golpe tienen que desmantelar el ejército. Eso es algo que ya pues, prácticamente les hace ir siempre a rebufo en la construcción de la guerra, ¿no? Los oficiales. La oficialidad, el escalafón después de los coroneles, dio la mayoría a los sublevados. 4 de cada 5 oficiales se sublevaron. Este es el grupo también de mediana edad que consigue decantar la sublevación frente a los militares de Estado Mayor que no se sublevaron mayoritariamente. Y a partir de aquí, pues, tenemos que comprender una evolución territorial. ¿Qué pasa en cada región militar y por qué es cada territorio tan importante, teniendo en cuenta el equilibrio territorial de la península y el gran peso militar del ejército de África? ¿De acuerdo? Eso sería la cuestión fundamental para comprender nuestra guerra desde una perspectiva de los datos que nos ofrecen los expedientes de los militares leales y los sublevados. Aquí lo pueden ver también desglosado en totales, pueden ver la composición del ejército gubernamental, que básicamente les obliga a tener una mayoría del ejército que no es profesional, 75.000 milicianos, frente al equivalente del ejército franquista o sublevado, que es prácticamente el mismo. Claro, ahí lo que tenemos ya no es solo una superioridad de cuadros de oficiales, sino una superioridad de ejército profesional, pues que decanta muy mucho la calidad del cuerpo militar que tienen de frente. Esto es algo también muy importante, que por ejemplo todos los jefes militares republicanos con Vicente Rojo a la cabeza pues se quejarán hasta el final de la guerra, ¿no? La incapacidad para transmitir las órdenes y cumplirlas es algo bastante evidente. Las fuerzas de orden público las hemos agrupado en Guardia Civil, Carabineros y Guardia de Asalto. Esta es su composición, no llega a 68.000 antes de la guerra, y su distribución por reemplazos. Los republicanos, aquí pueden ver, necesitan prácticamente casi 28 reemplazos, necesitan tirar de gente más joven para ir a la guerra frente a los nacionales que apenas necesitan 14. No se suministran de gente joven porque tienen la guerra profesionalmente asegurada. Esto es algo que también es una radiografía que nos ha parecido también muy interesante, solamente numéricamente, para comprender la guerra civil española. Estas cuestiones son los datos que básicamente hemos podido elaborar, pero lo básico es comprender la evolución en el mapa, la evolución por regiones militares y cómo estos 30 militares son capaces de bloquear lo que la mayor parte de los oficiales desean, ¿no? Costándoles, y desde luego ya se imaginan ustedes que lo que hacen es jugarse la vida. Iré no porque Madrid sea la primera región militar, que lo es, la zona centro, sino porque siempre durante toda la guerra es el objetivo número 1 del golpe y es el más trabajado por Mora. Tengo que decirles que todos los militares que están en la posición, y todos prácticamente, todos saben el golpe, todos han sido tocados antes del golpe, todos tienen una evolución política que cuando van a la acera son desplazados y cuando vuelve a ganar el Frente Popular vuelven a sus sitios, y esto es algo que si tienen tiempo y ganas o quieren, pues podemos continuar más adelante, pero lo importante es que todos estos 30 se oponen, aun teniendo la presión de los altos mandos. Esto es algo que no hemos comprendido, yo creo que hasta hace bien poco, ¿no? En la zona centro, la primera región militar, por ejemplo, Miaja,
es jefe del primer regimiento de infantería de Madrid, es quien lleva las tropas en Madrid, y a Miaja Mola le pide que se subleve. Y Miaja se niega. Como se niega, es trasladado a Lérida. Por ponerles un ejemplo, no voy a contar a los 30, pero tienen todos una evolución muy similar, se juegan su carrera, son desplazados, ellos y sus familias, con todo lo que eso conlleva a nivel político, militar y económico, ¿no? Miaja volverá en mayo después de las elecciones del Frente Popular, lo mismo ocurre con el general Asensio Torrado, el propio Franco le manda a Lisboa porque sabe que no puede contar con él, ¿no? Y volverá en mayo del 36 y también sabemos que Rojo, por entonces coronel, es igualmente tocado por Mola, pero él rechaza la petición y él mismo se dirigirá a la Academia de Toledo, porque ha sido profesor de la Academia de Toledo, a decirles a los que se han sublevado y están allí encerrados que depongan las armas, con también el riesgo de su propia integridad física, porque no sabe si va a salir de allí vivo, ¿no? Pueden leer las memorias de Vicente Rojo, que son bastante interesantes, siendo un militar católico conservador, y lo que hace es aceptar la ley, el orden y a decirle a sus compañeros que están cometiendo un grave error. Bueno, estos tres personajes son la base profesional de la defensa de Madrid y de toda la zona centro. Son el embrión de que las columnas del sur y del norte no crucen nunca a Somosierra y sean incapaces de acercarse más allá de Navalcarnero. No entrar nunca frontalmente en Madrid, aunque lo van a intentar pues, prácticamente hasta durante toda la guerra, pero sobre todo en oleadas hasta la batalla de Guadalajara en marzo del 27. Menos conocidos quizás son estos tres, que son Antonio Chamado, Manuel Gascón y Hidalgo de Cisneros, que son del arma de aviación y son los encargados de desbaratar el plan de los sublevados de sublevar o conectar los aeródromos de Madrid con la sublevación dentro del cuartel de la montaña. El plan es sublevar la carretera o despejar los aeródromos, que las tropas intentan bien por la carretera actual de Extremadura. Impide que se subleven los aeródromos de Getafe y de Cuatro Vientos. Y no lo impide de manera teórica, lo impiden pues, con las armas y con su presencia a lo largo de dos días decisivos. Impiden, por tanto, que Mola pueda tener dentro de Madrid, en el cuartel de la montaña, una defensa y desbaratan, por tanto, que se conecte los aeródromos de Madrid con el centro de Madrid y su propio plan se queda bloqueado en Somosierra. Pierde, por tanto, la ventaja inicial y será Franco el que inicie el ascenso, como saben, por la frontera con Portugal y por Extremadura. ¿De acuerdo? Esto es algo también para el comienzo de la guerra bastante decisivo. ¿Quién asegura esa cabeza de puente en la segunda región militar mientras Madrid se bloquea? Fundamentalmente el triángulo formado por Queipo de Llano, Yagüe y Varela. Los tres son básicamente quienes consiguen llegar de Sevilla a Córdoba a Cádiz y conectarán finalmente con Granada en marzo del 37, con la otra pieza básica del alzamiento, como ellos lo llaman, que es el paso del estrecho, este es el protectorado español en el año 36, que es la llegada de Franco a Melilla el 20 de julio. Ahí se ha producido ya el paso del estrecho, ahí han entrado ya en la primera operación aerotransportada de la historia, que es el puente aéreo que hacen los alemanes para traspasar el ejército de África, ya que la Armada ha bloqueado el estrecho, y Franco llega a Melilla el 20 de julio. Ese es un día clave para que tome ventaja en su carrera política y militar hacia la jefatura del generalato, ¿no? Ya saben ustedes que era o fue general, tuvo comando único mientras dure la guerra, ¿no? Luego tuvo un tiempo más. Esta segunda etapa, o si quieren el bloqueo de Madrid, es contestado por la rapidez con la que consiguen asegurar Andalucía occidental y el paso del estrecho. Para los republicanos, el puerto fundamental es la Capitanía General de Valencia, donde Dani Ulibarri no se subleva y donde el general Torralba, que es héroe de la guerra de Cuba, es un personaje
esta es una foto muy mala que es de ABC y no, la buena cuesta 100 euros y no nos la dejan así como así, ni por uso educativo, yo ya lo cuento todo. Ahí está arengando a las tropas y esto nos sirve para comprender qué es lo que ocurrió en aquellas capitanías donde los militares no se sublevaron, salieron, controlaron a los oficiales, que son los que tiene detrás, y por tanto no pudieron moverse a sabiendas de lo que tenían que hacer, ¿no? Porque tienen ustedes que imaginar que todo esto lo llevan preparando y está aprobado el golpe desde el 5 de marzo del 36, mucho antes de la muerte de Carlos Sotero, que siempre ha sido, digamos, la versión oficial del detonante de la guerra civil. Así que Valencia, la Capitanía General de Valencia, junto con Almería, serán las dos bases navales de la República hasta el final. La otra pieza clave para desmantelar los planes del golpe a nivel territorial, de momento tendríamos solo el Bajo Guadalquivir, conquistado por Franco y el Ejército de África, pero que avanza a una velocidad de 80 kilómetros al día, todo hay que decirlo, es una barbaridad. Sería la cuarta región militar, que es Cataluña. Cataluña es la pieza clave también del golpe. Allí fundamentalmente la idea es que poder vuela desde Mallorca, una vez que aseguran Mallorca, y es hacer reproducir el mismo plan que en Madrid, desde el puerto hasta el centro de la ciudad. Ese es el plan. El poder tiene que ser apoyado por el coronel Fernández Burriel, que debe sublevar la ciudad. Si conocen Barcelona, la capitanía sigue estando al final de la Rambla, junto a la playa. Sin embargo, los generales que interrumpen ese plan serán el general Aranguren y el general Llano de la Encomienda, que serán decisivos en la estructuración militar de lo que será el ejército de Cataluña hasta el final de la guerra civil. Ellos mantendrán, al igual que de Valencia, el acuartelamiento cerrado, impedirán que salgan las tropas y serán el coronel Pozas y el coronel Escobar, quienes mantendrán asegurada Barcelona con el apoyo de la Guardia Civil. Aquí los tienen a Pozas y a Escobar, que luego escribió unas novelas por ser leal a la República estuvo menos de un año en el castillo de Montjuïc y mientras estuvo defendiéndose a sí mismo en el Consejo de Guerra, pues le dejaron escribir unas novelas que luego se versionaron y fueron un premio Planeta y alguna película que hicieron después. Fue un testimonio bastante importante. Esta es una foto también poco conocida, que es realmente en Barcelona lo que ocurre es que la Guardia Civil no se subleva, ¿no? Y apoya a las milicias. Y es algo que no ocurre en todas las ciudades y fue bastante importante. Desde luego no ocurre porque sus mandos así lo deciden. Aragón es una región militar, la quinta, donde sí que vemos ese equilibrio, ¿no? Donde ya se vuelve a reequilibrar, una zona muy dividida en dos, donde Cabanellas, La Barba, que será presidente de la Junta Técnica porque es el más antiguo, luego Franco lo acusará de masón y se lo quita en medio. Franco quitaba a sus competidores con distintas formas. Y Cabanellas asegura Zaragoza y la zona occidental, mientras que la zona más pegada a Castilla queda en poder republicano. Es Núñez de Prado, a su derecha, que es general superior de él, general de división, y en ese momento director de aeronáutica, compañero suyo de la academia, el que sale desde Madrid a Zaragoza para intentar que desista, ¿no? Para que se desista del golpe, para convencerlo, prometiéndole que no pasa nada. Sin embargo, Cabanellas lo detiene, lo envía a Pamplona, donde es ejecutado el 22 de julio y todavía no se han encontrado sus restos mortales. En la sexta región vemos también el equilibrio desigual. Ahí vemos dos divisiones militares, o dos zonas si quieren, ¿no? Por un lado la Capitanía General de Burgos, dirigida por el general Batet, que ya el día 16 de julio se reúne con Mola, que es amigo personal suyo y compañero de promoción, en el monasterio de Irache, a unos 20 kilómetros de Pamplona, diciéndole que habían llegado a sus oídos rumores de sublevación. Y tal era la cuestión que se lleva a un notario para tomar acta de la reunión, ¿no? Y Mola le dice delante del notario que cómo osa decirle eso, que no hay ningún riesgo de sublevación y que son siempre fieles a lo que diga su general.
al día siguiente estalla la sublevación del ejército de África, ¿no? Y es Mola la que la ha montado. Pero bueno, aquí lo importante es comprender territorialmente cómo el norte queda dividido en dos zonas, Álava, Navarra y San Sebastián, aunque le costará hasta el 25 de septiembre, quedan en poder del ejército sublevado de Mola, en un movimiento también decisivo porque sella la frontera con Francia. Desde ese momento la República solo tendrá una frontera con Europa, ¿no? Para la entrada de armas terrestres, que será Cataluña, y eso tendrá un peso también decisivo en la guerra. Y aquí lo que vemos es que Álava, Navarra y Guipúzcoa, una parte, queda en poder sublevado, mientras que Cantabria y Vizcaya no. Esto será algo decisivo también en la batalla del norte, y más decisivo también es el control de la flota. La flota, tras el fracaso del desembarco en Mallorca, se recupera o se traslada su sede al Cantábrico, a Santander, bajo el mando completo de Miguel Buiza, que estará hasta el final de la guerra dirigiendo la Armada Republicana, en una historia también poco conocida, pero que fue brillante. Tuvieron más victorias la Armada Republicana que la franquista, ¿no? Lo que pasa es que luego la historia, pues saben ustedes quién la suele escribir y quién la suele contar. Se están rescatando todavía pues sus banderas, ¿no? Los banderines para la Armada, pues es algo importante, y queda ahí mucho trabajo también por hacer. La séptima región militar fue decantando el mayor masa territorial a los sublevados, y sobre todo fue decantando la capacidad de aislar Madrid por el norte y por el sur. Aquí lo que ellos llaman Castilla la Vieja tiene dos sedes, Valladolid y León, y está controlada totalmente por el general Sabiquer, que controla la red Valladolid-Ávila-Toledo, donde tiene que contar con Yagüe, con el ejército de África, y a su vez liberar Toledo con el general Moscardó, donde a partir de conectar ese triángulo avanzarían hacia Madrid, y de hecho los bombardeos a Madrid salen desde ese vértice, ¿no? Desde Talavera, una vez que se libera Toledo también en septiembre del 36. Por lo tanto, es una pieza fundamental, si no la más clave o lo más importante a nivel de aislamiento de la zona centro, es fundamental. A título de anécdota, que Moscardó fue seleccionador nacional, ahora que está todo esto del fútbol tan en boga, pues que todo viene de una larga historia de nuestro país. Y ya para terminar, la octava región, Galicia, donde la clave fundamental es la base del Ferrol y La Coruña, ¿no? Son los dos núcleos militares fundamentales, donde el almirante Azarola no se subleva. Él estaba de vacaciones, estaba de permiso, y cuando estalla el golpe él se reincorpora. Entonces lo detienen y le acusan de abandono de destino, que siempre me ha parecido una frase un poco tremenda. Él también se defiende a sí mismo y es ejecutado por sus propios compañeros el 4 de agosto del 36. Ahora tiene una plaza que es donde se hace botellón allí en Ferrol, y bueno, pues por lo menos tiene una plaza, ¿no? que le honra. Por lo tanto, en 3 días, si se han dado cuenta, todo lo que les he contado ocurre en 3 días, entre el 18 y el 21 de julio, donde se decide gran parte de la Guerra Civil Española. Estos movimientos, unos van a cambiar, otros no, pero en estos 3 días lo que hemos visto va a ser decisivo, sobre todo en el paso a la organización de 2 modelos de ejército, que ya han visto ustedes los datos y la radiografía, que a los republicanos no les queda más remedio que hacer un ejército de la nada, en torno a las brigadas mixtas, o con muy poco material y con muy poco personal humano experimentado. Yo creo que esta foto, que es el coronel Riquelme en la Sierra de Madrid, que es donde se desplaza el enfrentamiento con Mola, pues lo dice, es muy gráfica, ¿no? Es una foto de fondo marín que tiene también la fundación, y donde vemos a los 2 militares profesionales de manera muy reconocible, y al resto pues, que evidentemente no tienen formación ni apariencia defensiva militar, ¿no? Esta es la defensa de Madrid en la sierra, ¿no? Y se les ve incluso a ellos pues en una situación muy compleja como fue la de aquel momento. Sin embargo, el ejército profesional que tienen enfrente pues es esto, ¿no? También con las milicias,
Esto es Mora pasando en revista a los carlistas, que eran también civiles, que se militarizan, que defienden a su población. Sin embargo, su equipamiento, su adoctrinamiento, su experiencia militar es distinta, y esto pues será también decisivo para la evolución de la guerra civil española. Este es lo que les comentaba, el cierre de la bahía de Irún y de la frontera con Francia, que es también muy importante. Y prácticamente tendríamos ya una guerra distinta, un bombardeo sistemático sobre Madrid en oleadas hasta el 21 de noviembre del 36. Prácticamente tienen Madrid al tiro. Aquí está Varela, Moscardó y Franco. Se han juntado todas las columnas entre Getafe y Navalcarnero, no conocemos todavía el lugar, y tendrán Madrid a 35 kilómetros hasta 1939, es decir, a tiro de artillería toda la guerra. Eso es un poco lo que les quería comentar. Cambiarán la estrategia hacia una guerra larga, una guerra de asedio de 30 meses, porque necesitan su gran incertidumbre es si siguen bombardeando Madrid, parece ser que es el objetivo inicial, pero los alemanes le dicen que necesitan bombas de 500 kilos, que es lo que harán después en la Segunda Guerra Mundial, pero claro, se quedan sin capital. Entonces Franco, que ya para entonces es generalísimo, pesa más el factor capital político de reconstruir y de ocupar Madrid sin destrozarla, y lo que hacen es lanzarse una guerra de 30 meses, donde él sí tendrá mando único, mientras que los republicanos no tienen mando único y serán dirigidos por políticos hasta prácticamente abril, termina la guerra, hasta febrero del 39, perdón. Donde, como saben, hay un cambio, hay un golpe dirigido por el coronel Casado dentro de las fuerzas republicanas. Aquí todavía se puede ver ese ejército que no ha terminado de profesionalizarse, ¿no?, en su formación, en su aspecto, pero que desde luego ha avanzado más en lo que es, digamos, esa dirección, ¿no?, entre lo que es el ejército profesional y lo que son las milicias, los anarquistas, los comunistas, los socialistas. Aquí sí que, por primera vez, como saben, una vez que el ejército de Cataluña es derrotado en el Ebro y cruza la frontera de Francia, Casado, el ejército del centro, con 300.000 efectivos y con Miaja a la cabeza también, buscará una salida negociada a la guerra y declararán la guerra por primera vez. Hasta febrero del 39 la República no había entrado en guerra oficialmente, y en febrero del 39 el mando militar pasa por primera vez a ser republicano, a ser profesional. Por primera vez hay un militar al mando de la República, y son los que inician la negociación para poner fin a la guerra civil. Franco, como saben, solamente acepta la rendición incondicional y iniciará un proceso de depuración de los militares a los que promete que no les pasará nada, pero desde el momento en que se rinden, pues empiezan los encarcelamientos, las ejecuciones. No sabemos todavía el número, es una cuestión pendiente, no tenemos acceso a toda la documentación del ejército. Sabemos que muchos desarrollaron su carrera fuera, otros murieron en la pobreza y en el anonimato. Sabemos que todos murieron en el ejército con deshonor, fueron expulsados, del ejército y murieron con deshonor. Y nuestra obligación, por tanto, sería, como decíamos al principio, restituir su figura, o al menos el escalafón en el que estaban antes del golpe de Estado, ¿no? Quiero leer, y ya termino, ya sí que me callo, pues si quieren preguntar o hablar de alguna cuestión, con el último parte del ejército del centro, el del coronel Pozas, que tuve la suerte de conocer a sus hijos, y las penalidades que tuvo que pasar y tuvieron que pasar después de la guerra. Insisto que se podían haber ido, todos los que han visto aquí ustedes podían haber cogido un avión porque lo tenían a su disposición y se podían haber ido antes de acabar la guerra, ¿no? Pozas es el que entrega Madrid a los franquistas en la ciudad universitaria. Prada, sí, perdón, digo yo Pozas. Prada, perdón. Que tengo yo en la cabeza la Pozas. El coronel Prada es el que entrega a Madrid, como saben, y termino con su último parte, que es el último parte de guerra
el ejército republicano, que sería la última vez que ellos pues, pudieron hacer por radio y se pudo escuchar su voz en Madrid. Jefes oficiales soldados del ejército del centro. Dentro de breves horas cambiará el régimen político. Agotadas todas las posibilidades de resistencia por parte del ejército del centro y para evitar el derramamiento inútil de sangre de este valeroso ejército, nos hemos visto en la obligación de aceptar las condiciones del enemigo. Tener calma y obedecer, ya que contamos con la promesa de que nada tienen que temer quien no haya cometido delitos comunes. Yo ya sé que mis soldados solo han combatido con lealtad en el campo de batalla y podéis tener la seguridad de que el mayor orgullo de mi vida es el de haberos tenido a mis órdenes. Viva España y viva la República. Pues nada más, yo no quiero extenderme más y lo que ustedes quieran conocer de esta historia o de esta investigación, pues aquí me tienen. No tenemos micrófono de mano, ¿no? Aquí el problema al final de la guerra es que todos cuentan un poco su versión y lo que es cierto es que en la reunión que tienen con Negrín todos los altos mandos republicanos, todos le dicen que se tienen que rendir, que no hay posibilidad, absolutamente todos, no tiene ningún apoyo del ejército profesional y eso es algo pues, fundamental. Y por eso yo creo que ellos, yo creo que Miaja sí que apoya el golpe de Casado, de hecho está en el organigrama. Y otra cosa ya es posteriormente cómo se digamos, intenta, porque al final digamos que la derrota se empieza a reconstruir desde el final, ¿no? Y es una historia que se llevan al exilio o que no hemos conocido bien y que sigue un poco enfrentándonos, ¿no? Yo he asistido a cosas de la gente por el final de la guerra y por la derrota de todavía como si hubiera sucedido ayer, ¿no? Ya hace tiempo, pero la gente que lo vivió, que luego lo transmitió y lo sigue, entre nosotros no hay acuerdo ni nunca lo habrá. Entonces, yo creo que sí, que Miaja le dio el apoyo a Casado, pero quizá en algunas cuestiones sobre cómo llevó la negociación con el cuartel general de Franco, quizá no lo utilizó. Pero ahí volvemos un poco a los archivos, los documentos, y cuanto más tengamos, pues más podremos matizar los testimonios de los protagonistas, que evidentemente son de parte. ¿Alguna pregunta más? Quería preguntarte por Casado. Ha habido problemas en política con la inclusión de Casado en el grupo que hay. Sí. En nuestra opinión, es que creo que de todas formas sí, la mayor parte de los militares apoyaron la guerra, que había necesitan, pero yo creo que Casado, porque no sé, aquí está en contacto, estaba con los servicios secretos británicos. Y incluso posiblemente con los franquistas. Yo creo que hay situación de que se la otra y su comportamiento fue, vamos, nada, ¿no? Es decir, con su salida personal, él y sus miembros del consejo se largaron por Antilla,
sí, pero él no se subleva. Claro. Esa es otra cuestión, ¿no? Desde su punto de vista no. Aquí hay una cuestión clave, primero, los que se oponen al golpe. Él era un militar católico conservador, podría haberse sublevado. No se sublevó, y es una pieza clave, oiga, y se coge y se va a la explanada universitaria a pegar tiros. Es una pieza clave, lo dicen los soviéticos, que es el único que pone orden, junto con Álvarez Coque, en el puente de los franceses. O sea, para parar la sublevación son fundamentales los profesionales. En Madrid y en otras zonas, ¿no? Como se intenta aplicar. Un segundo, muy rápidamente. ¿Qué ocurre cuando la evolución? El problema es el problema de quién dirige la guerra. La guerra lo dirigen el Consejo de Ministros y el presidente del Consejo de Ministros. Primero Largo Caballero, después Indalecio Prieto, pero también Negrín. Con la llegada, con el armamento soviético, hay un momento que prácticamente el único que vende armas a las repúblicas son los soviéticos, y eso evidentemente tiene un peso trascendental en la evolución política del Partido Comunista en la dirección de la guerra. Que no me quiero yo meter en más. Cuando, a medida que el Partido Comunista va teniendo fuerza, entiende que a los militares conservadores hay que depurarlos. Sí. Y los militares que han parado la sublevación quedan relegados. El propio Casado lo pasan a Intendencia de Caballería. ¿Por qué es derrotista? Derrotista significa que él entiende, como muchos otros, que la guerra la van a perder. Y lo relega. Y claro, eso unido a toda la evolución política, después de que quedan rotos en dos tras la batalla de Teruel y sobre todo la batalla de Ebro, hace que el ejército del centro, que está imbatido y que ha sido gracias a ellos, pues de un golpe, evidentemente que sí que es una traición, pero no. Lo importante es que la reunión de los llanos, antes del golpe, toda la cúpula militar le dice a Negrín que Negrín ya está fuera de España. Que, a ver, es un debate que teníamos que poner. Negrín está fuera de España, va y viene, que eso está perdido, que hay que negociar. Un informe también bastante extenso de octubre del 38, donde no hay posibilidad. El propio Miaja, siento tener que mencionarlo, diciendo que no pueden, que o se van a Tarancón, es decir, salen al campo y combaten, o no pueden defender Madrid con la población de Madrid, porque se muere de hambre, están a 500 cantinas al día. Bueno, no me quiero extender. Quiero decir que Casado sí que es un... Él quiere reeditar el gran abrazo de Vergara, de poner fin a la guerra entre militares, y finalmente es claro que habla con los servicios secretos franquistas, que son los que dirigen el fin de la guerra. Sí, los británicos, él se va a Inglaterra, como saben, lo sacan hacia Inglaterra, pero todos han hablado con los servicios secretos franquistas, todos. Entonces, yo creo que más una cuestión histórica de qué hace cada uno en cada momento, que no un juicio moral. No voy a defender, no es una defensa de Casado a ultranza, sino que ahí sí que ellos negociaron unos la salida y otros pensaban que aquello iba a ser como Primo de Rivera, que lo iban a intentar convencer y los mataron. ¿Qué pasa? ¿Que son tontos? ¿Que los llamamos tontos? Pues no, yo creo que cada uno hay que juzgarlo, entonces, pero entiendo lo que digo. Bueno, hay un testimonio. Hay un testimonio de Vicente Rojo en Alerta a los Pueblos. Efectivamente, es el prototipo del militar leal, que es un militar conservador, de pensamiento católico, pero no obstante, y es el creador del ejército republicano. Siendo un militar conservador y tal, su gran ayuda para hacer un ejército fue el Partido Comunista. Porque él no se vale solamente de los militares profesionales. Hay una cosa para un militar que se llama disciplina. Y ese valor de disciplina se lo da el Partido Comunista. De hecho, el primer envite de ejército contra ejército a campo abierto es Guadalajara. Y lo están haciendo con militares profesionales y con militares milicianos.
Y eso es así. Cuando ya la República no tiene recursos, no tiene aviones, no tiene tanques, le han cortado en Francia, es que ya no es cuestión de cuántos militares hay en un lado y en otro, es que hay un ejército inerme. Y entonces este ejército glorioso nacional tiene el gran lujo de haber sido vencido por todos, y al único que ha derrotado ha sido a su pueblo inerme. Ya no tenían armas, no es que no tuvieran voluntad de resistir. El último ejemplo es la batalla del Ebro. La batalla del Ebro dice, o esto o ya se acaba. Pero no es otra cosa que una rendición, porque no les llega ya ni munición ni nada. Están totalmente entregados por las cuestiones internacionales. Pero bueno, el Rojo, yo critico a Rojo como el gran militar, el hombre íntegro y el hombre que organiza un ejército a partir de los sindicatos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea que bueno, que detrás hay que ver toda la historia política y la evolución política de la guerra, que es muy distinta a la retaguardia franquista, ¿no? Porque sí que hay diferencias, pero la unificación del mando y la supeditación, Franco da un golpe, vamos, para su futuro genial, que es marzo del 37, la unificación de Falange y la unificación de las milicias carlistas y falangistas. La competencia en el mundo republicano es atroz. Entonces, acuérdese, mayo del 37, que hay un enfrentamiento directo entre comunistas y anarquistas por el control de Barcelona, en el que acaba entrando el gobierno republicano, la Generalitat, hasta el punto que salta y el primer gobierno de unidad de acción de UGT-CNT salta por los aires. Entonces, Negrín, que es el siguiente, su sucesor, se acaba quedando solo con el apoyo del Partido Comunista. Y en un movimiento también diplomático interesante de Franco, porque consigue exclusivamente decir que eso es una guerra contra el comunismo. Y ahí, precisamente, justo ya en el momento final del 38, principio del 39, donde los soviéticos, donde todo el tablero se desplaza hacia Europa, ¿no? Negrín intenta que la batalla del Ebro se alargue, pero Rojo no puede. Rojo lo define como la maniobra más bella, pero justo cuando están combatiendo un mes ininterrumpido, se quedan sin suministro de armamento, porque los soviéticos, y lo sabemos desde que se desclasificaron los papeles de Togliatti y también de los archivos rusos hasta que la guerra ucraniana los ha parado, pues ya no envían nada, porque ellos están a punto de entrar en el teatro europeo, como usted bien sabe, con un acuerdo para repartirse Polonia con Alemania. Quería preguntar si con todos estos militares reales fueron tocados por el golpe, por los golpistas, hubo denuncias de ellos al gobierno manifestando la situación que se estaba produciendo en el ejército, o se mantuvieron al margen. No, bueno, se mantuvieron al margen, eso que no se sublevan, pero tampoco hacen hasta que estalla el golpe. Entonces unos sí dan el paso para bloquear el golpe, ¿no? Eso en Madrid se ve muy claro, en Barcelona se ve muy claro, a algunos les cuesta la vida, los ejemplos que van a intentar decirles a sus compañeros que le pongan las armas, pero antes es un golpe formado por la alta oficialidad, ¿no? Por la UME, la Unión de Militares Españoles, y ellos, su conducto no es el civil, su conducto es hacia el general de división, ¿no? Que son los que mayoritariamente no se sublevan. Y ese es el gran riesgo de los golpistas, que también ellos se juegan la vida en ese salto, ¿no? También por eso saben que Franco está ahí hasta el final, Mola es el que tira, luego tiene un apoyo internacional muy distinto. Es un golpe muy decisivo, con material bélico ya para dar el golpe, con material de guerra en algunos casos. Entonces, bueno, la interpretación ha ido cambiando, ellos no lo ponen en conocimiento de la República, o por ejemplo los republicanos, José Giral, que se dirigen a los franceses y piden armas cortas el 18 de julio, porque no están calculando la magnitud del golpe. Sus servicios de información no es que hayan fallado, a veces lo dicen, los servicios de información están en el golpe. No son militares, no son policiales. La República lo que hace es detener a la Falange, ilegalizarla y detener a la Falange con José Antonio a la cabeza,
a 2.000 militantes en solo un día. Un golpe de efecto muy importante que, sin embargo, acaba precipitando el golpe. Porque el único que puede hacer freno o frenar a los militares, golpistas en ese momento, sería un civil como José Antonio. Esa es la otra solución. Como José Antonio en la cárcel escribe esa carta famosa, que es una carta del ejército español, que es una carta de luz verde a Ponce. Entonces, las dimensiones políticas hacen que, y su propia jerarquía militar, ellos saben que la clave no está en los generales de división, sino en los oficiales. Y 4 de cada 5 dan el paso. Si no hay más preguntas, como me parece que nadie ha levantado, en San Sebastián de los Reyes y en Colmenar Viejo, gracias a Roberto Fernández Suárez, pues conocimos cómo se desarrollaron las cosas y hemos escrito sendos libros, los queremos regalar tanto a Guzmaro como a la Fundación para que forme parte de vuestros fondos. Más, podemos pasar a ver la exposición, ¿vale?